Saludos a todos los que están en la net en el día de hoy, 13 de febrero 2022. Estamos de nuevo orbitando la Tierra con los satélites. En este caso, desde nos va a deleitar un poco con una charla interesante y sobre todo práctica, porque viene directamente de su experiencia, ¿no?, en el mundo de los satélites. Y la verdad que es interesante. Nunca se pierde ese apasionamiento, porque no en vano tenemos cantidad de satélites cada mes prácticamente. Son lanzados incluso decenas de ellos de una sola tacada, como pasó hace poquito con la ISS que lanzó cantidad de CubeSat ahí, muchos de ellos en formato para LoRa, otros repetidores FM, otros de otras características de geolocalización, de PRS, etcétera, ¿no? Así que le damos la cordial bienvenida a nuestro amigo Miguel Baldonado, desde Argentina, LU 13, y Delta. Eco y Bravo. Eco y Bravo, perdón. Sí, a veces con los colegas hay algún desliz. Bueno, adelante, Miguel. Bueno, muy buenos días a todos. Simplemente, la verdad que les doy le doy las gracias por darme la oportunidad de estar acá hoy. Simplemente para contar mi experiencia, que como yo la titulo, es una breve, en realidad es una breve. Se dio esto entre el año 2013, intensamente entre el año 2013 y 2016-17, ¿no? Pero bueno, de una manera muy extensa y de cero prácticamente, ¿no? Yo hace muy poquitito un poquito, hace 10 años ya que soy radioaficionado, pero bueno, nací en 1960, ¿no? Tengo 60 años. Estuve siempre ahí, bueno, no sé si se ve la placa, José, que tengo en la pantalla, ¿se ve? ¿En la webcam te refieres? Sí, sí, estoy compartiendo pantalla. No, ahora mismo solamente vemos la portada de la presentación. Ah, perfecto. No. Bueno, ahí cambió la imagen. Sí, correcto, ahí ya cambió. Bueno, yo desde muy, muy pequeño, como muchos de nosotros, tenemos esa rara cosa así de que los demás, yo me acuerdo, estaban escuchando música en su vieja radioválvula, pero yo estaba por detrás ahí mirando todas estas imágenes que me apasionaban, que me hipnotizaban, ¿no? Como una válvula encendida, no podía entender esto de la radiofrecuencia. Era un mundo con muchos avances, y afortunadamente lo sigue siendo, ¿no? Inclusive a nivel satelital y de radioaficionados. Y la verdad es que me apasioné desde el principio por el tema de la electrónica, por cómo funcionaba todo esto. Por supuesto que también estábamos en los 60 y estas imágenes eran atrapantes. El Sputnik, el Explorer. Acá está colado el Oscar 1. Pero el programa Mercury, todo este tipo de cosas que creo que nos apasionaban a todos de chicos. Y yo hacía experimentos con electricidad, con radio galena, hasta que un día en el colegio industrial el profesor de electricidad de una materia técnica era radioaficionado y me llevó a un radioclub. Esto fue en el año 75, yo tenía 15 años. Casi obtengo mi licencia ahí, no la llegué, de hecho me dieron el papelito para que vaya a gestionarla al correo, acá se tramitaba en el correo.
Y no lo pude hacer, no pude construir, la verdad, que mi primer equipo de radio. ¿Te acuerdas que en ese momento te construías un equipo de AM, los equipos comerciales, los equipos hechos yo me acuerdo en el Radio Club había un Yaesu con un lineal Yaesu, objetos absolutamente deseados. Bueno, tuve algo de frustración en ese momento y abandoné todo esto. Siempre me picó el tema de la radio, de mucho mayor, ya te diría que a los 20 y pico de años, 28, en el 88, apareció en mis manos un equipo de banda ciudadana y comencé con esto nuevamente como sin ser radioaficionado, obviamente, ¿no? Y empecé a dedicarme más a la radioescucha, con equipos de radioaficionados. Hasta que un día, imagínense cuánto tiempo, ¿no? Primero desde los 15 años, después a los 28, todo esto fue interrumpido. Y después recién decidí en el 2012 recién en esa época decidí obtener mi licencia de radioaficionado. Cuando entro en este radioclub, me di cuenta que existían un montón de modos digitales que yo no conocía. Yo hasta ahora la radio la conocía como telegrafía, que me daba pánico. Esa era una de las razones por las cuales no hacía el curso. Pero además conozco modos digitales, como PCK31, que en ese momento cuando yo estaba haciendo el curso estaba bastante de moda, había ya gente haciendo APRS. Yo en ese momento contaba con estos dos equipos que tienen el Yaesu FTM350, que lo tenía como un bibanda, y un Handy Yaesu X8. Sí, José. En la época de APRS, del packet, ¿no? Del packet sí, radio. Sí. Ya. Por cierto, hoy tenemos que conmemorar el día de la radio, ¿no? Que coincide en este día 13. Se me olvidó hacer una mención. Y hay que tener en cuenta que tampoco existía el Internet tal como lo conocemos actualmente. Por supuesto, yo esa etapa de la radio no la... Claro, totalmente. Yo comienzo en el Radio Club cuando ya existía Internet. Sí, la época de banda ciudadana todavía no. Y esa faceta, o sea, como oncemetrista neto, no, por supuesto no conocía nada, y tampoco sabía que había sistemas ya digitales que estaban disponibles para los radioaficionados, como era el RTTI, el paquete. Yo en la época en que obtuve mi licencia ya estaba consolidado el tema de CIDIA-PRS, y me empezó a interesar el tema, ¿no? Me empezó a interesar esto de con un transmisor. Yo tenía estos equipos como handy de comunicación sin saber que tenían capacidad para PRS, ya que no lo sabía, y entonces me empecé a interesar bastante por el tema. Este tema me llevó directamente, paradójicamente, lo fundamental de la radio, que era para mí las comunicaciones por vía fone, si bien las empecé a hacer y me empecé a desquitar, porque yo siempre tuve equipos de radioaficionado como radioescucha y como semetrista, pero nunca me intervine en las bandas, ni nunca operé, ¿no? Nunca operé por ahí, siempre fui muy respetuoso del tema de salir sin licencia y ese tipo de cosas. Me desquité. Además de desquitarme saliendo en HF, en VHF, por todos lados, me empecé a dedicar de lleno a estas nuevas tecnologías que me empezaron a apasionar. La PRS tiene además de esta cosa fantástica de posicionarte de geoposicionarte para hacer experiencias, inclusive armar un Digipeater, un eGate, todo ese tipo de cosas que acá no estaban todavía, si bien hacía rato que
hacía unos cuantos años que estaban vigentes, sobre todo por el protocolo, porque usa el mismo protocolo del packet, de la X25, no había mucha data y había muy poca información al respecto. Inclusive los radioclubes te daban muy poca información. Había muy poca gente haciendo esto. Yo me apasioné automáticamente, ¿no? Esto me apasionó automáticamente y gracias a eso, a la PRS, descubrí que la Estación Espacial Internacional contaba con un Kenwood TM710, creo, con un digipeater de APRS y un sistema de mensajería también de packet, pero aquí que a mí ya no me interesaba tanto, porque lo que quería era pegar el rebote en la ISS, escuchar la baliza de APRS de la ISS, que para mí me parecía algo fantástico e inalcanzable, descubrir conseguir captar una onda del espacio. Esto me llevó a averiguar sobre las antenas. Encontré en una página, creo en una página española, pero es de un mexicano, xilófono Eco 1, Mike Eco Xilófono. Es una antenita que la descubrí navegando. Todo lo que yo hice en radio, casi todo lo que yo hice en radio y mi experiencia la recogí de investigar en internet, ¿no? La verdad que fueron muy pocos los... Hay que decir que Miguel, que no es técnico electrónico, bueno, le pasa como a mí, que son profesiones y formaciones que son, bueno, en el caso suyo es un poquito más técnica, en el caso mío no tanto, pero ¿cómo fue que tú te desarrollaste esas habilidades para montar antenas siendo arquitecto? Bueno, claro. Bueno, siempre fue muy hábil con las manos. Si recuerdas esto que te dije de chico, yo me gustaban armar cosas, las pinzas eran cosas cotidianas, pinzas, alicates. Tuve una formación, hice un ciclo básico en un industrial, después terminé en un colegio nacional, pero hice un industrial que también me dio cierto manejo de algunas cosas prácticas técnicas, pero sí, era en lo que después después en la teoría dura de la comunicación, de las ondas electromagnéticas y todo eso, era absolutamente, o sea, no sabía absolutamente nada. De hecho, vi esta antena por internet y yo tenía de una época acá. Y acá viene de nuevo el tema de la aparición de Internet y de la telefonía celular. En Argentina, por supuesto, estamos en un país absolutamente periférico, donde es muy difícil conseguir todo. Yo, si estuviese en otro lado, yo soy muy plug and play, como le dicen, comprar y enchufar. Me parece tan meritorio eso como y también fabricarse sus cosas, porque de las dos formas hay que investigar después para poder hacer comunicaciones. Pero como te decía, en Argentina, con el advenimiento de las nuevas tecnologías de comunicación, de la telefonía celular y de la internet, las pocas fábricas que había de elementos de radio ya habían cerrado. Creo que inclusive en este momento, creo que queda una fábrica de conectores. Ahora hay un par de fábricas de antenas que son radioaficionados, que están fabricando antenas para radioaficionados. De una manera muy bueno, en este caso en Argentina, digamos que el ingenio y la capacidad de los radioaficionados es la que ha suplido un poco a las fábricas, digamos, industriales, ¿no? Y a los comercios industriales. Es el propio, por supuesto. Dinos un poquito, descríbenos un poco qué tipo de antenas son las que utilizaste en un primer estadio de tu hobby. Bueno, este tipo... Y sobre todo, ¿qué te llamó más? ¿Por qué te recondujo más el tema de la radioafición hacia el mundo satelital? ¿Qué es lo que te llamaba más la atención o te llama? No, la PRS me vinculó directamente con el digipeater de la ISS y eso me hizo que quisiera contactarme con la ISS a través de APRS. Con esta antena la construí en base a piezas de una antena vieja que tenía de una fábrica llamada Eiffel que había en Argentina, donde toda la mecanización de estos elementos para montarlos sobre el MUM
me sirvió para poder fabricar esta primera antena, que es una suerte de Arrow, ¿no? Porque la Arrow en realidad no es así, sino que tiene 3 elementos, sino 4. Esto es una mezcla de una antena OWA, estas que optimizan el ancho de banda con una Arrow, digo, están montadas en un mismo boom, una antena de VHF y una de VHF, ¿no? Esto me llevó, bueno, yo lo que quería era entrar a través de la ISS, rebotar en un digipeater y quedar ahí, que quedara mi licencia y mi geoposicionamiento. Esto después lo hice en viaje, esto está en la ruta 40, en San Juan, ahí por arriba de Mendoza, en un lugar donde ni siquiera hay cobertura de celular. En ese momento, desde la antena del auto, inclusive, llegué al digipeater de la ISS y me geoposicionó a través de un e-gate que es de un cordobés que bueno, ya está SK Silenkey, Leudoham, Hotel Alpha Mike. Esto era lo que yo quería conseguir y lo conseguí. Cuando vi esto en la pantalla de mis equipos, o sea, ya esto ya me produjo una emoción tremenda, ¿no? Recibir viendo, Miguel, que empezaste a utilizar los primeros GPS, ¿no? Esto ya, bueno, ahora ya son más chiquititos. En aquel tiempo sí, de una magnitud grande. Acá si ves a la derecha hay un GPS Garmin más es un Garmin, más para, un Garmin, ¿cierto, no? Un Garmin. Pero de la izquierda también es un Garmin, pero es un equipo, es un GS Map 175, 176, es un GPS viejo. Pero ¿por qué yo usaba este GPS también? Me gustaba saber la altitud, la posición, uno le podía configurar este tipo de cosas, cosa que a un GPS de uso diario en un auto no se podía hacer, ¿no? Así que me podía montar este tipo de cosas y los GPS los empecé a usar hacía bastante tiempo. Yo vivo en un lugar que se llama Tigre, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que yo tengo a 100 metros en un río grande, se llama el río Luján, que se está con el río de la Plata. Estoy en el delta del Paraná. La cercanía en esta situación me ponía muy cerca de la náutica, y los náuticos, sabes que utilizan mucho la radio VHF, el GPS, sistemas de ecosonda, todas estas cosas me sirvieron mucho también, ¿no? De hecho, hubo una época antes de ser profesional que tuve un velero y lo tenía, por supuesto, con todo, con radio, con ecosonda, con todo lo que te imaginas, y las interfaces, era bastante intuitivo como yo manejaba todos estos equipos, ¿no? Yo abría los manuales una vez que tenía algún problema, pero si no, me manejaba tocando botones que me eran amigables. Bueno, ahora quizás los incorporan dentro de los equipos, los GPS, aunque yo creo que no tienen la misma calidad y sensibilidad que estos que venían ya externos con una antena propia. Son los equipos que incorporas en los handys. Este handy, este BX8, tiene un GPS externo, es un viejo BX8. Ya el BX, el Yaesu, el FT1, el FT2D, el FT3D tienen incorporados GPS muy eficientes, adentro. Realmente andan muy bien. Bueno, como te decía, José, esta imagen de haber conseguido, es más, una vez me levantaba a las 4 de la mañana para poner mi antena para agarrar un buen paso de la Estación Espacial Internacional. Una de esas veces no estaba activo el digipeater y escuché las voces de los tripulantes que estaban recibiendo un módulo de carga en ese momento. Yo no lo sabía, después conocí la página ISS Fan Club, ahí te linkeaban a un cronograma de las actividades de lo que sucedía en la ISS día por día y hora por hora, y en ese momento que yo estaba escuchando, estaban recibiendo una carga, y yo recibía por el micrófono de garganta de un ruso que estaba arriba, estaban hablando en ruso, en una frecuencia que yo tenía también cargada en este equipo, que son las frecuencias de privadas de ellos, ¿no?
Eso me ponía más los pelos de punta, o sea, se me erizaba el pelo. Yo escuchaba toda esta cosa del espacio que para mí era una novedad y una cosa casi imposible. Ahí vemos que realmente los radioaficionados, sobre todo los sateliteros, el reloj biológico lo tenemos muy cambiado, porque en cualquier caso, sí, pero cuando llega un pase que a veces son horas introspectivas, inopinadas, ¿no? Pues estamos ahí, si es un pase interesante, claro. Ya estaba compenetrado ya en el tema satelital, ya quería recibir cosas del espacio, y lo segundo que me voló la cabeza fue era la pantalla de un navegador, ¿no? Yo no abría este navegador sino un Orbitron en el Radio Club un día, y le digo, ¿y esto qué es? Dijo, esos son satélites de radioaficionados. Pero ¿cómo? Son satélites que tienen, y vos te podés comunicar, sí, tienen un transponder donde vos subís o bajás o lo haces digitalmente. Y yo, ¿cómo? Y nadie, yo no veo que la gente haga eso, porque estaba claro, la situación, yo vi todo esto en un primer momento, que eran satélites que estaban, no sé, estos son los que están operativos en este momento, ¿no? Y quizás me olvide de alguno. La situación, cuando yo comencé a hacer satélites, porque es increíble, pasaron 8 años, pero parece que fuesen 80. En el 2013, cuando yo comencé, estaba el operativo el Oscar 7, que había revivido, era un satélite que se lanzó en el 74, y había revivido después de unos cuantos años. Se había apagado y había vuelto a resurgir. El FO-29, el BO-52, estos ya, Oscar 7, FO-29, BO-52 eran en banda lateral, satélites en banda lateral. Yo sabía que había satélites en FM, estaba operativo, yo en ese momento ya se estaba apagando la O-51 y quedaba operativo el SO-50. Y bueno, y la ISS, que trabajaba en Packet y APRS, ¿no? Acá puse QRT a O-51 porque ya se estaba quedando sin nada. Bueno, el panorama era era un desierto total. Claro, recuerda, José, que yo te conté que entré al Radio Club un año antes. Este era un panorama, una catarata de información que llegaba a mí y que yo no conocía ni siquiera la historia de todo esto. Yo no sabía que que hubo una etapa importante en satélites, en realidad en el mundo. Estamos hablando de esto ya se había terminado, los satélites como el Oscar 40, el Oscar 13, satélites de órbita Molnilla, que tenían 36.000 kilómetros, el Oscar 58.000 kilómetros de apogeo, el Oscar 40. Hubo mucha gente que hizo satélites en este momento en este país, pero ya en esta época, eso había sido en el 80, en el 80, casi 90. Lo que no he entendido, Miguel, en aquella época, bueno, esos satélites que tenían una huella, un footprint. Una cobertura internacional, claro. Quizá ahora tenemos el geoposicionamiento de los AO-100, ¿no? El QO100, el QO100 que nosotros... Es geosincrónico, es geoestacionario, pero nunca ha habido más satélites, bueno, imagino que por el costo, ¿no? La mayoría son de pequeña calibre, ¿no? Son pequeños satélites. Claro, yo creo que yo desconozco, pero creo que la situación fue así. O sea, 680 kilos pesaba el Oscar 40. 680 kilos. Era un satélite que además necesitaba, tú sabes que para poner un satélite en órbita Molnilla, en órbita elíptica, se requiere de una órbita intermedia, y el satélite tiene que contar con un motor, de nuevo, para encenderlo y llevarlo a su posición final. Este tipo de tecnología para la SAMSAT de todo el mundo, me parece que tuvieron ahí un tema económico muy muy importante, ¿no? Donde en un momento ya estas cosas no se pudieron hacer más, ¿no? Quedaron satélites con este tipo de órbita. Este es
un xilófono whisky, los Foxtrot, que hay un porqué porque están en esta órbita también, más allá del tema económico, pero en definitiva manda el tema económico. Este es el FO29, está un poquito más arriba. Vemos cómo cambia el footprint, ¿no? Ahí cómo cambia el área de cobertura del satélite. El FO29, tenemos acá el Oscar 7, el más alto está a 1500 kilómetros de altura, y que un valiente el Oscar 7, ¿no? Porque pasa lo siguiente, a esa altura, ya pasarse de los 500, 600 kilómetros es entrar en algo que descubrió uno de estos señores que estaba acá adelante, que yo, bueno, tenía ahí la imagen, uno de estos señores que fue Van Allen, el cinturón de Van Allen, ¿no? Si te pasas de estas órbitas, hay muchos problemas están sometidos a muchos a campos ahí de partículas. Bueno, siempre se ha dicho, Miguel, que el cinturón de Van Allen que crearía problemas sobre todo para los astronautas cuando fueron a la Luna. Se decía, claro, hubo muchos científicos, algún científico que de alguna manera dijo que era imposible por las consecuencias de atravesar el cinturón de Van Allen, por todas las condicionantes, limitantes que tiene para ir a la Luna, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los problemas y efectivamente, yo creo que hay creo que está el RS-44 también, un satélite muy de elevada altura. Sí, es verdad que ahora está, claro, tiene una cobertura casi como los... No pasan de los 1000 kilómetros en cualquier caso. Claro. Oscar 7 está no sé cuándo está el RS-44, pero Oscar 7 está en 1500. Estos eran entonces los satélites que quedaban operativos cuando yo comencé. Comencé, por supuesto, con yo un verano que me fui de vacaciones, como te decía, me fabriqué esa antena. Y en un verano ahí esta es la época en que se lanzó, ahí tenemos el tema del tema, o sea, no tenemos en la cabeza, en el 74 se lanzó el Oscar 7, ¿no? Un satélite que dejó de funcionar. Yo acá tenía una plaquita, esto es una plaquita cuando hacía mis charlas en algún radio club, duró hasta el 81. Duró 5 años, del 74 al 79, creo, una cosa así, y en el 81 resucitó, hasta el 81 resucitó en el 2002 recién. Los sistemas de control ya no responden, es un satélite que le pasan, tiene 2 transponders que están operativos en este momento, un modo B, que subís en 430 y pico y bajás en 140 y pico, y un modo A, que subís en 145 y bajás en 10 metros, en 29.500, 145, 450, 29.500. Estos modos ya no los controla la gente. Los satélites normalmente hay una estación de control que le dispara un código, un subtono, un tono auditivo, donde vos podés modificar este tipo de cosas. Oscar 7, cuando entra en eclipse, está trabajando solamente con paneles solares. Entonces, cuando entra en eclipse, se pasa de modo A a modo B, o si lo sobrecargas mucho en modo B, a mí me ha pasado, se resetea y pasa a modo A. Y modo A es un reto también, ¿no? Porque es bastante difícil de hacer. Lo que es una pena, Miguel, que los satélites, no sé si trabajaste, los satélites rusos RS. No llegué a trabajarlos. Trabajaban en 29 megahercios, en 29 sí, creo, también. Claro, yo llegué a trabajarlos. Y funcionaba muy bien, la verdad, que con una antena direccional prácticamente para 10 metros. Claro. Eran los podía trabajar cualquiera con una antena vertical de 140, subir en VHF y bajar en 29.500, y era una época donde había más propagación, no había el ruido que teníamos en este momento en las bandas, aunque 10 metros no tiene tanto ruido.
pero este satélite trabaja con muy poca potencia, como casi todos los satélites. Y bueno, te contaba, José, yo una vez que en unas vacaciones mías, ahí con mi hijo, que Dimas Whisky 7 Delta Foxtrot Bravo, un gran compañero en esta aventura. Ahí hay un faro, ahí atrás, el faro Querandí, en una playa ahí en el sur de Argentina, y hice mis primeros contactos en SO50, ¿no? Me quedé absolutamente fascinado. Había un reto muy importante. Esto después de APRS, ¿no? De la ISS en APRS. Había un certificado en Argentina que sigue estando todavía vigente, que lo otorgan el Radio Club donde yo hice el curso, el QR Belgrano y AMSAT Argentina, que prácticamente están integrados por la misma gente, ¿no? Es un radio club muy importante, junto con el Radio Club Argentino. El Radio Club QR Belgrano es uno de los más activos operando en Argentina. Había un certificado que se habían otorgado nada más que 4 en ese momento, que era 25 contactos en satélites. Y fue un gran desafío. Yo enseguida tomé la posta y dije, esto me encanta y lo tengo que hacer, y al final lo conseguí. Yo lo conseguí, pero ya el SO50, yo sabía que el SO50 era FM, pero que había satélites que trabajaban en banda lateral y que eran bastante más difíciles de hacer, y también tomé la posta del desafío. Dije, el SO50 me duró 4 meses. Por supuesto, José, la gente operativa en la Argentina y a nivel regional, te diría, Chile, Uruguay, Argentina, México, Argentina, Perú, Brasil, éramos, yo creo que con los dedos de las 2 manos me alcanzan para contar las estaciones operativas que había. Así que era bastante difícil. En Argentina había 3 o 4 estaciones operativas, ¿no? En satélites, tipos que habían continuado, más allá de la decepción que tenían, que se habían caído habían dejado de funcionar esos grandes satélites de órbita monilla, como el 40 los CAR 13 y los CAR 10 y ese tipo de satélites, seguían operando. Mucha gente se decepcionó y dejó de operar. Eso es también lo que pasó. Se olvidó del modo. Y AMSAT Argentina estaba lanzando globos, por ejemplo, para después AMSAT Argentina, que fue un país que tuvo en el 90, puso en órbita un satélite, que fue un pionero, el LU. Acá junté unas fotitos, el LU Sat-1 o LO-19, Oscar 19. Sí, el Oscar 19, LO-19. El primero que tenemos acá, era un satélite con una baliza de telemetría, una baliza de ingeniería de telemetría y un mailbox de packet. Acá vemos sus paneles solares, esta foto debe estar adelante. Viéndolo así, lo vemos tan sumamente grande, cuando vemos esas piecitas que caben en la palma de una mano, ¿no? Por supuesto, era un micro, era uno de los denominados microsatélites, era una cosa avanzada en ese momento, ¿eh? Después me contacté con Lima Unión 6 Delta Yankee Delta, Rubén Ferreiro, fue el que puso en marcha. Ahí lo que vemos acá es un muleto que tenía de la baliza de telemetría y el botón de encendido del LUSAT, que se usó para encenderlo. Rubén acá estoy compartiendo con él nosotros, después por la pandemia se cortó, los sábados en un radio club, el Radio Club Morón, hacíamos un boletín todos los sábados que duraba 1 hora, y éramos 4 radioaficionados, entre ellos tuve el gran placer de conocerlo allá a Rubén Ferreiro, y bueno, y tuve en mis manos estas cosas históricas, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, como te contaba, el SO50, yo dije, me propuse trabajar satélites en banda lateral. Trabajar satélites en banda lateral requería algo
por supuesto, apareció la bibliografía, que en muchos casos fotocopiada, bajada de internet, están todos anillados, salvo bueno, acá tenemos el nivel de digamos, cómo están las AMSAT, porque este manual es de AMSAT, me lo envió un colega con el cual hice mi primer DX en satélites, Andrew, Cabo 4 Maigal, Cabo 4MA, este satélite de AMSAT, este manual de satélites que está anillado también. Pero conseguir toda esta información y bibliografía era muy difícil acá, muy, muy, muy difícil. Y decime, Miguel, ¿dónde disfrutas más en el contacto de satélites? Por ejemplo, en el caso de una estación portable o en tu propia casa. ¿Cómo? De las dos maneras. Yo en mi casa, yo como te contaba, yo desarmé mi estación satelital. Yo empecé para trabajar con ahí modificando, esta antena la modifiqué, me la puse a modificar, la puse en un rotor, como ves, en una platina de acrílico para aislarla de estos caños. Empecé a trabajar FO29, empecé a trabajar BO52. Paradójicamente y lógicamente, no paradójicamente, dejé de trabajar SO50, el único, porque claro, después me enteré de yo iba aprendiendo con así, yo me iba golpeando contra la pared y iba modificando mis cosas y aprendiendo de todos estos errores, ¿no? Yo creía acá cuando me pongo a trabajar con una sola antena, me pongo a trabajar FO29, que FO29 es un satélite muy particular, monta un transponder, denomina JA, que nació en Japón, es un modo que nació en Japón porque ellos tienen la banda de VHF muy, muy saturada y se les hacía muy difícil recibir bien en esa banda, ¿no? Pues, sabes que el 91, todos los satélites nuevos, inclusive los Car 7, subís en VHF, bajás en VHF, en UHF bajás en VHF. Acá tenían problemas con VHF, entonces la usaron como frecuencia de subida del satélite. Que en FM está muy bien, subir en 145 y bajar en 440, pero tiene un problema con la tercera armónica, que yo no la conocía, y ahí acá empieza mi tema con no saber de comunicación, ¿no? No saber este tipo de cosas. Yo pensaba que tenía que me entraba por el BUN algún tipo de interferencia entre la banda de VHF y la de UHF, porque seguía escuchando mi retorno cuando el satélite no estaba, hacía ahí como si se retroalimentara, ¿no? Entrara por U y entrara al equipo. Entonces, ¿qué hice? Empecé a trabajar en transmisión con esta antena, en transmisión con esta antena, en recepción con esta antena, con la direccional, y utilizaba un cuarto de onda, un paragüita, en transmisión. Y han pasado cosas increíbles. Yo estaba en Buenos Aires con esta antena y seguía recibiendo al satélite cuando el satélite estaba en la vertical de Ushuaia, o sea, a 3.000 kilómetros de mi casa. Esas cosas me maravillaban, ¿no? ¿Cómo podías... con estos escasos elementos, claro, había, como te contaba, para trabajar un banda lateral y trabajarlo bien, se hace casi imposible trabajarlo con un solo equipo. Tenés que transmitir con uno y monitorearte con otro, porque el Doppler, el desplazamiento por Doppler, hace que no encuentres fácilmente tu retorno. Entonces tenés que estar monitoreándote continuamente. Hoy en día las posibilidades del CAT, ¿no? El CAT de muchos equipos te permiten... Sí, pero yo experimenté con el CAT. ¿A ti te gusta? Hay muchos colegas que le gusta hacerlo en manual, le prefieren hacerlo. Bueno, yo trabajé, ahí esta era mi estación cuando trabajaba en estos satélites, en un Nikon 7000,
para subir y un 8 y 7 para bajar. Ahí empecé a registrar, acá aparece algo importante y por lo cual quizás estemos hablando nosotros ahora en este momento, ¿no? Yo empecé a registrar ahí videos y a subirlos en un canal de YouTube. Porque porque yo además quería darle a conocer a la gente que había algo, bueno, había un modo. Hay que decir que Miguel es uno de los pioneros en el tema de divulgación en YouTube. Ahí tiene un canal que es que también es el título de la charla y que les invito a que puedan visitar y visualizar. Muchos de los vídeos son muy, muy interesantes. Que se llama, creo que es una pequeña experiencia en satélite, ¿no? O algo así. Sí, el EU3MB, una breve experiencia en satélite. Una breve experiencia en satélite. Una pregunta, Miguel. Yo he visto que utilizas más la antena de alta ganancia para la recepción y la antena, digamos, de menos directiva o de menos ganancia para la transmisión. ¿Esa fórmula es correcta? Esa fórmula es correcta, sí, porque son el satélite transmite con muy, muy baja potencia y bueno, y lo que pasa entre que transmite el satélite y recibís su transmisión, pasa, qué sé yo, tenés la entrada por la atmósfera de estas ondas electromagnéticas que son disparadas a cualquier lado por algo que se llama la rotación de Faraday y por eso es mejor por eso es mejor la polarización circular, ¿no? Y no solo la polarización circular, sino que, bueno, yo iba a experimentar, acá hay un acercamiento de la estación que utilizaba en ese momento. Como verás, yo no utilizo CAT, ni utilizaba, todo lo utilizaba a mano, ¿no? Todo lo movía a mano, y lo seguía haciendo hasta el último momento. El CAT veo que lo están utilizando en una de las últimas charlas en contactos en FT4, lo utiliza mucho, aparentemente. Sí, lo que nos da mucho problema porque sobre todo el CAT en transmisión, al ser una modalidad muy breve, de muy pocos segundos, el FT4, lo que ocurre es que no da tiempo, no ejecuta bien, sobre todo a pesar de que los equipos hoy en día ya traen unas velocidades, algunos de 38.400 y 115.000 audios de velocidad, pero a pesar de todo eso no se adapta muy bien. La transmisión es una modalidad que no está pensada para el mundo satelital, donde hay un Doppler. Entonces, vamos a ver cómo se realizan contactos, pero a veces patina un poquito, ¿no? Digamos la señal. En fonía no me fascinan todo ese tipo de cosas porque son como digo yo, son retos que uno toma y es verdad, lo escuchaba al colega hablando, decir, es absolutamente eficiente porque el ancho de banda que ocupamos es poquísimo, cuando un ancho de banda de modulación es lindo el contacto en fonía, es lindo escuchar hablar, pero también está bueno eso de optimizar algo tan importante que es en los satélites, que es la energía, ¿no? Bueno, acá seguía experimentando, ¿ves? Acá empecé de todas maneras, Miguel, siempre hay tú sabes que no es tu caso, pero hay aficionados puristas que dicen, no, esto el satélite está pensado para transmisión de fonía y en algún caso dejan un tímido hueco para la telegrafía, Charlie Whiskey, pero eso de FT4 y FT8 dice, no, esto no es para satélites. Hay un grupo de gente muy, muy refractaria, muy reacia, ¿eh? Claro. No, la verdad que no lo sé, no sé por qué. Ahí viene definido, ya cuando las AMSAT lanzaron, hay porciones de banda que se utilizan, que ya está dividido en porciones de banda. O sea, los AMSAT de los países que lo lanzan, hicieron casi una convención, más allá de que la respetemos o no. Esta posición es para hacer
CW, esta es para fonía y esta para modos digitales. Que ya yo, en manuales viejos, del año 80, ya estaban experimentando con RTTI en satélites. Así que bueno, qué sé yo, es un tema. Sí, bueno, sí, por ejemplo, el satélite que tú has hablado del satélite japonés, el FOD 29 creo que es. El Fukuoka 29, sí. Sí, pues ellos detectaron que había transmisiones digitales de FT4 y demás, y no les gustó mucho. De hecho amenazaron, no llegaron a hacerlo, Sí. de que iban a desconectarlo. Inclusive desconectarlo en las pasadas, digamos, donde había usuarios que lo utilizaban. Véase Europa o algunos más. De todas maneras, hay algunos usuarios que lo siguen utilizando, ¿no? Pero pero José AMSAT Japón dijo eso. Sí. A pesar de que sabes que está muy bien optimizada las transmisiones digitales, prácticamente el uso es como un cuchillo. Es una portadora muy pequeña de la que comparada con la fonía, pero bueno, ese es el tema que hay un grupo de radioaficionados sateliteros que son muy reaccionarios o refractarios a este tema de las transmisiones digitales. Claro, sí, bueno, viste que en nuestra afición hay muchos refractarios a todo, no solamente a eso. Eso también, ¿verdad? Hay que lidiar con todo. Estaba mostrándote que había avanzado ya, bueno, acá ves, coloqué enfasadas 2 VHF para UHF, perdón, yo me confundo porque ustedes dicen VHF a VHF y nosotros decimos VHF. La D con la B larga, sí. Claro. Bueno, acá estas son para VHF, había enfasado para recibir mejor 2 antenas y sí, yo en este momento todavía he utilizado un rotor solamente azimutal y las antenas están fijas a 35-45 grados, que me permitía cierta ventana interesante cuando el satélite estaba bien arriba, ¿no? Más allá de que lo trabajara más abajo y más arriba con algún desvanecimiento. Conocí, entre mis investigaciones, conocí a un colega brasilero, Papayanqui 4 Zulu Bravo Zulu, que tiene una página en su QRZ que se llama, que es dedicado a antenas de satélite y antenas OWA, ¿no? Estas antenas optimizadas para el gran ancho de banda. Me gustaron mucho, empecé a copiarlas, todas estas antenas, todas autoconstruidas, construidas por mí, ¿no? Con la sierrita y bueno, y hechas a puro pulmón. Entonces empezó a aparecer, conseguí un rotor más, transformé el anterior, ahí empecé a hacer injertos, como le decimos acá. Un rotor azimutal montado de una manera para poder usarlo como rotor de elevación. Y empezaron a aparecer dos consolas de rotores azimutales, que una en realidad era de un rotor de elevación y otra azimutal. Empezaron a aparecer más equipos y empecé a trabajar satélites ya de otra forma, ¿no? Ya tenía la posibilidad de apuntarlo de las dos maneras, con el azimut y con la elevación. Empiezo a contactar con más gente. Yo tengo que agradecer en esta pequeña página, en este pequeño slide, coloqué tipos que en algún momento me tiraron mucha información o apenas alguna punta, ¿no? Pero todos me ayudaron. Algunos no lo saben. Mike Ruprecht, por ejemplo, la página esta de KT3WN, un tipo que tiene muchísima información sobre satélites y yo lo absorbía como una esponja a la página de este colega. Lima Whisky 3 Delta Romeo Hotel, Leo 4 Eco Oscar Unión, que lo vi en este grupo, Mario. Mario es un personaje, un radioaficionado que él no está activo. Está con nosotros, creo. No está activo, que está en este momento.
no está activo en fonía, él le gusta bajar telemetría, porque es impresionante, este hobby da para todo y me parece magnífico, y gente que él baja y reporta balizas de telemetría de los satélites, está muy activo en eso, y hay gente que le gusta eso, simplemente recibir una baliza de ingeniería de un satélite. Es cierto que hay radioaficionados que son un poquito más yo le llamo como checkpoint, ¿no? Una especie que verifican los satélites cuando se lanzan, miran a ver si la baliza tiene grandes antenas. Claro, son las los señales. Sí, y logran, son los primeros. Sí, correcto. Son los primeros en reportar la primera órbita o la segunda del satélite y reconfirmar los datos de telemetría, ¿no? De saber en los datos de telemetría podemos posicionar exactamente al satélite, cargarlos en los traqueadores y saber efectivamente dónde está, ¿no? No, es fantástico. Y Luis, uno de ellos acá en el Lima 23 Delta Romeo Hotel, me mandaba unos mails. Luis tiene es un radioaficionado acá de Tandil, de la provincia de Buenos Aires, que trabajó en su momento los órbita elíptica y siguió trabajando en estos satélites y ayuda mucho a los colegas. A mí me mandaba mails larguísimos explicándome cosas que yo no sabía y que yo los leía apasionado como si fuera un libro, ¿no? 2 Delta Papa Whisky, Juan Carlos, que es un radioaficionado de Mercedes que trabaja con antenas verticales, satélites, y hace unos de X y contactos espectaculares. Él es un telegrafista muy bueno y hace y desde siempre está operativo y realmente y además es una muy buena persona y un tipo con el cual generé una amistad que no lo conozco personalmente, estamos a 150 kilómetros de distancia o a 100 y pico, no lo conozco personalmente y nos hablamos por WhatsApp diariamente y ya las charlas que tenemos sobrepasan ya el tema de la radio, ¿no? Realmente uno conoce gente también en esto que es espectacular. Sí, me imagino que cuando hay grupos de radioaficionados que son sateliteros, se crea como un vínculo, ¿no? Porque en realidad os escucháis habitualmente en distintos satélites, pero son más o menos los mismos radioaficionados, ¿no? Quizá en algún caso con alguna otra locator en algún determinado momento por cable, pero sí, hay encuentros diarios y a veces complicados, porque en banda lateral no hay problema, porque el ancho de banda te permite que haya varios contactos a la vez y puedas dejar a un tipo que hace un DX y a su vez estar charlando unas palabras con alguno que tú conoces y que te contacta siempre. Pero en los FM eso es muy complicado, porque se forman unos pile-up. ¿Qué consejos nos das para un pile-up? No. Hay radioaficionados que nos dicen, hacen la llamada, sobre todo cuando el radioaficionado tiene una posición ventajosa, un locator interesante y tal, hace una llamada y después apunta no vuelve a llamar más, sino va apuntando las estaciones. Bueno, ¿cómo manejas? Bueno, hay dos temas. Primero, que cuando yo comencé había tan pocas estaciones y tampoco se buscaban grid nuevos. No había. Ahora hay estaciones que realmente quieren trabajar grid para obtener algún book, inclusive en RRL, en LOTW. Eso cuando yo comencé no se usaba, ahora se está haciendo. Pero yo creo que fundamentalmente tendría que primar la lógica y el respeto, ¿no? Si hay aficionados que ya hicieron algún contacto 70 veces en el mismo satélite y que solo salen para saludar y decir un 5-9 a otro, y ves que hay radioaficionados nuevos que están intentando un contacto, y yo dejaría, o sea, obviamente le daría prioridad al que busca un grid nuevo y al que quiere un contacto, que ni siquiera está buscando un grid porque recién empieza
y está consiguiendo haciendo sus primeros contactos, ¿no? Y esto en un satélite en FM, a mí, ojo que hay una cosa, hay un sentimiento encontrado que tengo con eso. Cuando yo empecé y antes de difundir esta actividad, era tristísimo estar llamando y que no aparezca nadie. Ahí aparece tanta gente que, bueno, de golpe te pone muy contento, ¿no? Que esté tanta gente intentando comunicar vía satélite, ¿no? Pero bueno, pasan este tipo de cosas, ¿no? Ahora siempre queda la posibilidad de los satélites lineales, que es lo más parecido a, claro, pero recuerda, de frecuencia. Recuerda que quizás la situación en Europa o en otros países, en Estados Unidos, quizás sea distinto. Acá es difícil contar con dos multimodos. Siempre lo fue. Los que hacían satélite hace mucho tiempo había que tener dos multimodos en el 74 cuando se lanzó Oscar 7, ¿no? Para poder monitorearse, para poder hacer un contacto y trabajarlo como corresponde, ¿no? Monitoreándose. Entonces eso hace que haya mucha gente que hasta que consigue. Ahora hay mucha gente que está, por ejemplo, transmitiendo con un multimodo en B y escuchando y bajando su retorno con un receptor SDR, ¿no? Que también y se las ingenian de esa manera. Es complicado porque en SDR es complicada la recepción. Pero bueno, es válido y se puede hacer y es genial. Acá también empecé a dar charlas ahí, hay unas fotitos con estas cuadritos que yo me armaba, que las sacaba de la página de Mike Ruprecht, para que los imprimía y los ponía, no trabajaba con slide y con pantallas, y daba charlas en varios radioclubes. Tuve el placer de dar charlas a radioaficionados y a muchos aspirantes, ¿no? Y realmente la gente tenía un entusiasmo muy importante y ya esto se transformó para mí en una obsesión. Ahí fue ese punto, en algún momento de todo esto que pasamos, esto ya fue un punto sin retorno y empecé a querer trabajar, a querer armarme una estación seria, ¿no? Seria, digamos, con antenas adecuadas, con un sistema con un sistema de azimut y elevación un poco más preciso, con ver si podía incorporar amplificadores de antena, LNAs. Este primer cuadrito son las antenas de Lima 3 Delta Romeo Hotel, de Luis, que te decía, también todas construidas por él mismo. Y ya empecé a estudiar un poquito de cómo recibir mejor un satélite con este sistema de polarización circular. Y como te decía hoy, ¿no? La polarización circular, ¿por qué? Porque las ondas son llegan de cualquier manera a tu antena, ¿no? Los satélites que menos tienen problema de polarización son los banda lateral, paradójicamente. Los más difíciles de hacer, porque necesitas necesitas un par de multimodos, sin embargo, son más fáciles en cuanto a la polarización. Los FM, por eso se popularizaron las antenas de mano, las Arro. Cuando vos la tenés en un puño, una antena, podés girarla y buscar la mejor ganancia que tengas en ese momento, ¿no? Y vuelvo a la primera imagen, esta que tenemos acá. Yo cuando veo este tipo termina con esta antena. Yo no sé si ves esta última, a ver, se me fue. Esta última fotito, esta chiquita que hay acá. Sí. A ver, de nuevo, esta antena. Tiene un rotor colocado ahí. La tiene fija, pero con un rotor para girarla, para como si fuese una mano, para poder girarla. Porque este tipo descubrió que en el SO50 o el LOAU51 llegó a percibir más de 30 cambios de polarización durante un contacto de apenas unos minutos. Por eso son más esquivos y por eso yo cuando coloqué mis primeras antenas
fijas, tuve problemas para traer los satélites en FM por este tema, ¿no? De la polarización, y por eso son más fáciles de manejar con una antena de mano. ¿Qué pasa? Con una polarización, con una antena de polarización circular, eso se te soluciona. Eso se te soluciona porque al satélite lo puedes captar de siempre de alguna manera. Miguel, que me hacen por aquí. ¿Cómo? Sobre lo que es las antenas Arrow y todo este tipo de antenas que se llevan en ristre, ¿no? En el hombro a veces o con la mano se manejan con un handy, ¿no? Inclusive un Baofeng, estos de 5 vatios. ¿Cómo es la operativa habitual? Tú te escuchas, manejas, apuntas la antena, tienes un posicionamiento quizá con el celular, calcula la elevación. ¿Cómo es in situ en la captura del satélite y la transmisión? Hay muchas modas, hay muchos modos, hay muchas imágenes en internet al respecto. Hay gente que generalmente la gente que trabaja con un satélite en FM no se monitorea porque trabaja con un handy. Hay gente que trabaja con dos, con dos handys a la vez, y en una frecuencia se monitorea y en la otra transmite. La gente transmite generalmente es muy conveniente usar auricular, usar un headset. Tener un headset y de tal manera de poder petetear, cargar las frecuencias previamente en split de recepción y transmisión con los cambios y acá hay alguna imagen que tengo, a ver si está por acá, sobre las frecuencias que se utilizan para subir y bajar en el satélite. El satélite tiene un momento en que aparece en el horizonte, un momento que está arriba tuyo y un momento en que está por volver a esconderse de nuevo en el horizonte. Eso se llama, es más, eso tiene un nombre. Adquisición de señal, la señal más alta y la pérdida de señal. Tienes que cambiar las frecuencias, la transmisión, depende en qué banda subas. Por ejemplo, en VHF prácticamente el Doppler en FM es imperceptible, no tienes que cambiar ninguna frecuencia. En UHF o sea, cuando más elevas la frecuencia, más se mueve la frecuencia, más se desplaza la frecuencia en el Doppler. Entonces hay que cargar una frecuencia para la salida, para un intermedio, para una altura, cuando está a mayor altura, y para cuando ya está cayendo y cuando ya se está perdiendo el horizonte. Eso lo tienes que hacer con la ruedita del OFB, que como trabajamos habitualmente, el PTT con el dedo pulgar y con el dedo índice vamos rodando las memorias cargadas con esas frecuencias. Y tener una mano libre para estar siempre apuntando satélite, ¿no? Muchos, y yo también lo hago, esto lo soluciono a través de un trípode, ¿no? Y como ves en esta foto, tengo acá trabajando con dos multimodos, 857 y 817, que me lo cuelgo al cuello. Trabajo con un headset y tengo el iPad con el navegador, un iPad con un traqueador abierto en el trípode, ¿no? Esto te soluciona bastante. Uno se va son formas de trabajar que uno las va acostumbrando con el modo que le quede más cómodo, ¿no? Excelente, esa estación portátil es genial. Muy bien. Acá ya con un equipo específico de satélites, que es el 847, hoy hay equipos mucho más nuevos, y con una LK, una logarítmica periódica, una antena. Yo después me traje, bueno, en este punto que ya no tenía retorno, una vez hice un viaje, unas cuantas veces después viajé, y estas eran unas antenas que me traje ya Arrow, ¿no? Ya Arrow originales. Una Arrow 2 común que tiene 3 elementos
en VHF y 6 elementos en U. La Alaskan Arrow es una antena de Arrow que tiene 4 elementos en VHF y 10 en U. Esa era la que ponía en el trípode porque es bastante difícil de manejar. Bastante pesada. Hay gente que ya la perfora, si entras yo estoy viendo gente, yo estoy en Twitter muy activo con grupos satelital de todo el mundo y veo que la perforan, le hacen perforaciones al boom de la Arrow para alivianarla, le sacan un montón de peso porque se te hace difícil, hay que tener, y por supuesto hacer un poco de trabajo de pesas, ¿no? Para poder mantener durante una pasada larga la antena levantada. Lo que es complicado, lo que tú has dicho, que no hay un suministro, la mayoría son americanas, ¿no? Y son bastante caras, ¿no? Y me imagino que con los portes y la aduana y todo eso, ¿hay facilidad para hacérsela? No, en Argentina, por supuesto. De hecho, con estas antenas, o sea, inclusive ahora yo no tengo la foto, pero una Moxon Yagi que se hace con un palito y 4 fierritos. O sea, lo fantástico y lo que yo transmití siempre, en mis charlas en los radioclubes, era que con una antena autoconstruida, una antena hecha por vos, podés hacer cualquier cosa. O sea, podés hacer cualquier cosa. Así que no hay que arrugar acá, como decimos, no hay que tenerle miedo a comenzar con una, y hay un montón de planitos por todos lados de estas antenas, como para comenzar. Yo esta etapa la viví con mucha alegría, mucha intensidad, y después, como te decía, quise perfeccionar el tema de las antenas, ¿no? Y ya me empecé a fijar en antenas importantes, en rotores, en amplificadores de señal y unos amplificadores de bajo ruido, estos que se colocan generalmente, los buenos se colocan en el mástil para que baje la mayor cantidad para que absorban la mayor cantidad de ruido posible, ¿no? Es importante tener un amplificador que mejora la calidad de las comunicaciones. Si quieres hacer esa, hay de todo, ¿no? Hay varias formas de hacer satélite. Para divertirse, para experimentar un poco más a fondo y para hacer una estación y para armar una estación que puedas realmente hacer de X y trabajar y trabajarlos. Hay posibilidades para todo. Empecé a ver equipos también específicos para trabajo satelital. Porque si bien si bien 17 en la frecuencia de subida en un equipo y la frecuencia de bajada en otro. Estos equipos que tenemos acá, el TS2000, el 847, el 910 y el 821 de ICOM, de Kengu y de Yaesu, son equipos específicamente preparados para trabajo satelital. Son multimodos, son full duplex y tienen lo que se llama el modo satelital, que cuando vos giras el OFD, tú giras el OFD principal, de un lado la frecuencia baja y la otra sube. O si es lineal, suben o bajan a la vez. Y están preparadas para eso, ¿no? Para manejar el doble, inclusive esto se quita el CAT y el CAT mismo te sube las frecuencias, ¿no? Como hay también para los rotores, hay interfaces que trabajan junto con el traqueador y te ubican. Yo siempre lo manejé a mano, me gustaba tocar el pianito, decíamos con un amigo, porque estamos siempre corrigiendo con las manos. Esto también se puede hacer a través de una interfase y tu navegador, que vaya apuntando automáticamente y vaya cambiando el Doppler automáticamente. A mí me parecía más divertido. Acá estoy armando las antenas, que al final traje las antenas para trabajar un poco mejor los satélites.
Y lo importante de estas antenas, y fue importante haber descubierto este desvanecimiento que tenían los satélites, bueno, acá yo no los preamplificadores que están preparados para uso externo, que se pueden dejar a la intemperie arriba al lado de la antena, y armé una cajita tanca con mis preamplificadores al pie del mástil de las antenas, ¿no? Ahí las tengo casi a punto de colocar en la otra imagen, y acá ya en su posición final, ¿no? Las antenas. Y te contaba, en esta imagen que tengo la paloma ahí al lado, ¿por qué elegí esta antena? Esta cajita negra que hay abajo es un conmutador de polarización, que con esta cajita de comando que me armé, yo podía cambiar la polarización izquierda o derecha, o sea, la rotación de la polarización circular la podía cambiar la rosca, como le decimos, de izquierda a derecha. Es notable cómo se desvanece la señal de un satélite y cambias la polarización y lo vuelves a escuchar mucho más fuerte. Y a su vez, a los 3 minutos vuelve a desvanecerse a nivel que no puedes no trabajarlo, ¿no? Pero sí escucharlo un poco menos. Entonces volvés a cambiar la polarización y lo vuelves a escuchar muy bien de nuevo. Este fue el secreto. Hay antenas que vienen con un solo sentido de rotación y que te venden como opcional el tema del conmutador de polarización, ¿no? Wimo, por ejemplo, las antenas Wimo, que también no las compré por un tema de costo, te permite 4 polarizaciones: vertical, horizontal, derecha, circular derecha y circular izquierda. Son geniales, ¿no? Ahí quedó mi jack como lo tuve al final, ¿no? Esto fue toda una inversión, José. Esto de los viajes eran por placer, pero volvía con un montón de cosas y equipos y he invertido mucho en esto. Y bueno, hasta que es un gusto de escucharte, sobre todo el apasionamiento, ¿no? A pesar de que desmonté tu presentación y tu antena, pero sigue todavía, se guarda ahí. No. El gusanillo todavía está ahí. Sí, por supuesto. Yo no sé si, como ves, yo me inclusive me ploteé, me dibujé en AutoCAD una escala completa, porque los rotores de elevación no tienen graduación intermedia. ¿Por qué? Porque consideran que todo el mundo los utiliza con una interfaz. Entonces la gente no está mirando demasiado Entonces yo tenía que ubicar más o menos a dónde estaban saber que entre los 135 y los 180 estaban los 157,5 de grados, ¿no? de elevación. Y me manejaba con esto. No, fue muy interesante. Fue muy interesante también, vos me preguntabas, yo disfruto muchísimo, y acá estoy en la Patagonia Argentina, frente al glaciar Perito Moreno, trabajando satélites. Acá estoy en el campo de un amigo. Acá estoy en la provincia de Mendoza, en el sur de la provincia, en un centro de esquí que se llama Las Leñas, que a su vez descubrí el otro utilizar. Esto le gustaba a mi mujer, por ejemplo, ¿no? Secar la ropa en la antena. Cuando no la utilizaba, mira qué buena esta antena, dijo mi mujer. Por fin gastaste plata en algo que no sirve para algo. ¿Y qué te reportó la comunicación satelital a la voz? ¿Qué te aportó? Bueno, el aprendizaje sobre todo, el aprendizaje, la metodología de aprendizaje que fue creo acertada. No empecé buscando lo mejor y lo más y lo más eficiente, sino lo que podía hacer y aprender en el proceso, ¿no? Y el rédito final de todo esto fue estos contactos
son con Andrew, con Cabo 4MA y con esta estación que ahora se llama November Juliet 4 Yankee, que antes, cuando yo la contacté, era Kilo Kilo 4 Foxtrot Ecomay, los dos en Florida. Los dos en Florida, y fueron unos de X con ellos muy contentos porque no habían hecho nunca habían contactado con Argentina. Son chicos muy jóvenes que tampoco vivieron la etapa de los me imagino yo, de los satélites en órbita elíptica, donde estos contactos eran normales porque por los footprint, por la capacidad de esos satélites. Y acá, como veíamos al principio, el Oscar 7, bueno, acá está, ¿ves? El Oscar 7, yo, en mi punto, ahí me ves, es el punto rojo, es mi estación, y esa es Florida, el lugar donde estaban estas dos estaciones. Casi cuando, es fantástico, porque casi cuando yo lo estaba perdiendo, con los últimos grados de elevación, ahí comprendí también, todo esto está registrado en el canal de YouTube, hay videos donde están, comprendí el valor del último grado de elevación, que uno lo desprecia cuando, no, ya está muy bajo. No. Yo he hecho contactos en DX y así se hacen los contactos de DX, cuando uno tiene está en los últimos 5 grados y el otro está en los primeros 5 grados, donde empieza a ver el satélite, ¿no? Estos fueron experiencias realmente maravillosas, con una emoción y un orgullo para mí importante, ¿no? De haberlo de haberlo hecho. Hoy hubo un gran cambio en todo eso, ¿no? Hoy, por eso esta placa, hubo un cambio de paradigma en un satélite de 680 kilos y 51.000 kilómetros de apogeo, entre estos pequeños CubeSat maravillosos de 1 kilo, pero que tienen la limitación de los 690, 700 kilómetros, ¿no? Pero bueno, nos permiten divertirnos también bastante, ¿no? Los chinos, magníficos, te ponen 6 satélites en órbita, los xilófonos whisky, ¿no? Que los ponen o sea, este fue el cambio, ¿no? En mi época, cuando yo empecé, y te hablo como si fuesen 50 años, y fueron 8. Que en el 2013 había tan pocos satélites y no había posibilidad y no había colegas, y hoy tenés noticias y novedades de que lanzan satélites nuevos con esta tecnología maravillosa del CubeSat, y de los microsatélites y de la miniaturización. Lanzan este tipo de satélites prácticamente todas las semanas, y hay para divertirse y lindo. Y aparecen estas cosas nuevas, ¿no? De gente que quiere hacer FT4, porque aparecen estos nuevos programas también, ¿no? Que antes no existían. FT4 para trabajar de una manera eficientísima un contacto satelital, ¿no? Y por eso puse fin, porque a mí, yo te doy esta charla, y cada vez que la doy, creo que, y lo que quiero transmitir es este apasionamiento que creo que se nota, y que bueno, que yo desarmé mi estación porque consideré que ya hice todo lo que podía hacer, al no ver la posibilidad de que haya otro elíptico. Es más, el Cubo 100 que pusieron en órbita lo dejaron afuera. Brasil lo puede hacer. Bueno, ahora estamos con un satélite americano, ¿no? Que probablemente cubra, no sé cómo se llama, Foxsat, o no sé muy bien el nombre, pero hay un satélite previsto para los próximos quinquenios, creo que va a cubrir de manera geoestacionaria lo que es todo el continente americano. Será de patente, digamos, de firma americana, obviamente, y yo creo que va a ser y bueno, y estamos esperando que tenga cierta cobertura aquí en las Islas Canarias, que se prevé que también, así que podemos utilizar los dos por un lado y por el otro. Vamos a ver. Claro. Y bueno, inclusive hay posibilidades de que algunos colegas de Argentina que han tenido antenas con elevación, como estabas hablando, prácticamente cero,
consiguen llegar al satélite de geoestacionario Cubo 100, que está, creo que la vertical del Congo. Sí, si estás en misiones, creo que alcanzas. También requiere una tecnología que, como contábamos hoy, también si tener dos multimodos en este lugar se transforma en algo bastante difícil, imagínate trabajar en 2,4 GHz He visto, Miguel, que tenías alguna antena, bueno, creo que era de otro colega, en una de las antenas que nos mostraste, había una antena de 2,4. El colega LU2, no recuerdo. No, estas antenas. No, había una ¿Esta antena, placa? no, polarización. Bueno, Había una sí. antena circular que llevaba como 3, era autoconstruida, y en una de ellas se veía, había señalizado Sí. 4. Sí, no, claro. Sí. Las antenas de Luis, de Lima Whisky 3 Delta Romeo Hotel, yo las puse acá acá. Estas. Porque Luis es una pasión. Luis es un tipo que sabe muchísimo, pero además trabajó y estas frecuencias altas las tiene. Luis sabe mucho, no es un improvisado, no es como yo, digamos, que soy un advenedizo improvisado en esto. Pero Luis trabajó profesionalmente para móviles satelitales de televisión y radio. Y entonces son bandas con las que estuvo en contacto, inclusive más, ¿no? En 10 GHz, en 5 GHz. Pero sí. Bueno, yo me perdí ahora con el AO91, que tiene un transponder en modo L, que subís en 1.2 y bajas en 400. Eso sí me faltó hacerlo, ¿ves? Eso hubiese estado interesante. Pero bueno, yo no descarto la posibilidad que en los próximos años haga un viaje y comience todo esto de nuevo, ¿no? O sea, perfectamente posible que me traiga y que mejore un poquito el tema, me traiga unos Wimo y me traiga unos amplificadores, unos Cune. Estamos hablando de cosas buenas y bueno, qué sé yo, siempre queda la esperanza y poder sí, yo creo que te vamos a rescatar y poder seguir de nuevo seguir. Y sigo ojo José, que yo sigo operativo. Yo tengo mi LK, que no la tengo ahí, no me voy a desprender. Sigo con mi 847, que en realidad me gustaría tener un Icon nuevo en cualquier momento, pero afortunadamente se habían dejado de fabricar los equipos con transponder para radioaficionados. Estuvieron evaluando en dejarlos de fabricar, porque el modo se había terminado. Y con este resurgimiento apareció Icom, que con no sé cómo se llama, el 9, el último equipo, que es BU y tiene 1.2. Bueno, Icom nunca dejó de fabricar el IC 9000. El Que 9100, también 9100. el 9000, sí, creo que 9100. El 9100, exactamente, claro, que manejaba transponder, satélites y tenía 1.2 GB, ¿no? Tenía esa frecuencia. Bueno, ahora afortunadamente están reviendo, de hecho, ICOM sacó uno de sus últimos equipos, es este multimodo satelital, ¿no? Realmente es una buena señal. Bueno, vamos a pasarle el cambio a los colegas, a estaciones y amigos que se encuentran por acá en directo. Estamos en directo desde Argentina y las Canarias. Si algún colega quiere, bueno, que me lo indique, tiene una opción ahí, dándole clic para poder hablar, y le paso la palabra. No sé si ahí veo algunas estaciones de Argentina, de España, y otras no las identifico, pero bueno. Bueno, sí, LU3 Eco Sierra Hotel. Federico, adelante.
Ah, Lima Whisky 3, Eco Sierra Hotel. Adelante, Federico. un gran amigo, Federico. Sí, bueno, ya estuvo con nosotros con un tema. Sí, Por cierto, el buenísimo. Yo próximo estaba net. un ídolo mío, Federico. Yo estaba haciendo el curso de radioaficionados y él estaba haciendo sus primeras entradas en un blog interesantísimo que tiene, que se llama Un radioaficionado del tercer mundo, y yo disfrutaba tanto de ese blog que nada, Yo, después nos conocimos. yo lo descubrí también. La verdad que es interesante y le da una perspectiva y una visión de la radioafición, pero muy divertida e interesante. En cualquier caso, bueno, decirles que el próximo NET también vamos a estar hablando de satélites, pero en este caso del mundo de la PRS, que ya nos ha hablado que fue, digamos, la espoleta que inició Claro. la afición por el mundo de satelital. Vamos a hablar de la PRS en sus vertientes, tanto con los nuevos equipos que te permiten la comunicación satelital, la PRS, como equipos de digitales que también traen ya PRS y sobre todo desde el punto de vista práctico, cómo configurarlos, cómo poner la baliza, qué tipo de satélites son más interesantes, antenas, en fin, un poquito cómo poder visionar nuestra baliza, como ha hecho Miguel, dentro de una página prs.fit, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si parece que tenía algún problema Hola, ¿ahí me Federico. escuchan? Sí, ahora sí. Adelante, Federico. ¿Qué tal? Disculpen, tenía un problema con el micrófono. Miguel, no, simplemente saludarlo a Miguel, un gran amigo, que debe estar muy triste porque con esta charla rompió su costumbre de hacer asados para la familia. Seguramente lo comentará. Excelente la No charla. nos ha dicho De eso, nada, ¿eh? de eso De puedo dar una momento. charla también. De eso puede dar una charla, sobre el asado argentino de los domingos, una tradición. Y bueno, pero todo sea No está por mal, no este está tema, mal ¿no? un asado argentino. Eso es palabra mayor, ¿eh? Y sobre todo después de un buen asado, hacer ahí como unos choricitos argentinos, ¿eh? Parrilleros ahí. Y sobre todo Sí, también sí. una, ¿cómo le llaman? Una empanadas también súper deliciosas, por cierto, en Argentina. Así que Y bueno, después nada, después una tarde de radio también, de captura de satélite también, en el campo. Eso por supuesto. sería la foto ideal, ¿no? Perfecto, Sí, no, gracias, simplemente saludarlo a Miguel, gracias, y bueno, Federico. agradecer por todos los conocimientos que siempre de manera desinteresada comparte a todos los que lo quieren escuchar. Un abrazo a todos. Gracias, Federico. Un gran abrazo. Ok, bueno, no sé si alguien más quiere participar. Eh, tiene la palabra, bueno, sobre lo que hemos hablado anteriormente o cualquier otro tema. Bueno, en principio, pues nada más, si no hay. Los he dejado callados a todos. Bueno, ya Está- hay muchos colegas que no, quizá no quieren participar porque piensan pero su pregunta o comentario o simplemente su presentación no. Pero decirle que yo todo quiero, es válido. Cualquier colega siempre tiene siempre es yo, bienvenido. una de como te contaba José el otro día, yo no tengo muchos suscriptos al canal de YouTube, pero en lo que me llama la atención es la cantidad de gente que entra a ver los videos y la cantidad de comentarios que recibo de todo el mundo, ¿no? Y preguntas. Mi canal está ahí y respondo siempre lo que me preguntan y estoy para lo que necesiten también, ¿no? QRD, ahí para cualquier duda o pregunta que necesiten. Bueno, y decirte, Miguel, agradecido sobre todo por tu apasionamiento que me lo has contagiado
y también por estar siempre atento a cualquier comentario, cualquier iniciativa. Eso tengo que agradecérselo a Federico también, que me invitó a conocerte, y la verdad que ha sido un éxito el encuentro y sobre todo la capacidad que tienes para poder compartir, como dice Federico, que no todos los sateliteros tienen esa virtud, Claro, es complicado. claro. Hay muchos que dicen, no, yo me he hecho esta antena y esta antena, este esquema no lo voy a compartir porque No, 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 esto es no. para Me que hecho, yo... fueron miles de muros, como ese fueron miles. Fue una de las razones por las cuales abrí el canal de YouTube y me puse a dar de cara rota, José, porque realmente un tipo que no sabe, pero simplemente quería transmitir mi experiencia, no dar clases de nada. Simplemente contagiar en los radioclubes esta experiencia mía. Pero fue ese tipo de cosas, ¿no? El encontrarme con paredes de ese tipo que realmente me motivó a hacer esto, ¿no? Tenemos a otra estación de Argentina, Sergio, el Eudor Foxtrot Sierra Charlie. Adelante, el micrófono lo tiene abierto. Un gran amigo, un amigazo. Adelante, Sergio. Creo, no sé si tienen algún problema con el micro. A veces, ¿sabe lo que ocurre aquí en esta charla? Que muchos radioaficionados usamos las tarjetas de sonido para nuestras transmisiones digitales, y a veces cuando estamos en tipo de chat, de vídeo, de voz, a veces tenemos esa... Me ha ocurrido muchísimas veces de colegas que no han manejado a lo mejor la configuración y... Sí. Pero bueno, yo creo que... Sí, ahora sí. Adelante, Sergio. Tenía algún problemita con el micrófono, como no puede fallar para cualquier radioaficionado que tengamos algún problema, ya sea de micrófono, de antena o de algo por el estilo. Muy buenas tardes, por acá por Argentina. Quería solamente saludar a usted y a un gran amiguito Miguel, el Coma de Bravo, felicitarlo a los dos, a ambos, y agradecer públicamente. Miguel ha dado una mano muy grande a todos los radioaficionados que quisimos empezar allá hace muchos años, en el 92, 2002 aproximadamente, que yo quise comenzar. No encontraba información por ningún lado y di con los videos de Miguel. Y gracias a eso, bueno, empecé con el tema de satélites, aprendí muchísimo. Se aprendía acá a los ponchazos, ¿no? Cada uno aprendía, era autodidacta de eso, no se encontraba mucha información y Miguel subía esos videos donde uno aprendía muchísimo. Y gracias a eso hoy, bueno, estamos operando satélite todos los días y le ¿Y damos para adelante. cuánto? ¿Y cuánto que estás operando, Sergio? Realmente te felicito porque estás muy activo, muy activo. Lo veo. Yo ya estoy menos activo que antes, pero veo en YouTube y en las redes sociales que estás muy activo. Te felicito, Sergio. Realmente es meritorio. Gracias, Miguelito, gracias. Igualmente. Pero bueno, hacemos todo lo que podemos, todo lo que nos deja la familia, ahora con un nieto nuevo y muchas cosas, el trabajo y qué sé yo, pero cada vez que pasa un satélite tratamos de tener unos minutitos para poder hacerlo. Muy bien. Todo, como vos sabés, por acá, por casa, todo es casero, se puede, hay que alentar a la gente que se puede hacer con pocas cosas. Yo, gracias a Dios, conseguí un multimodo de VHF de un amigo y con eso ya estoy pudiendo hacer Cuando hablé del SDR, me acordaba de vos porque sé que trabajás también de esa manera, ¿no? Con un SDR. Sergio, a propósito, háblanos un poquito cómo es la experiencia con el SDR en la recepción. Me imagino que lo usas como recepción, ¿no? ¿Y cómo es tu experiencia? Sí. Coméntanos brevemente y gracias por presentarte y bienvenido. No, por nada, gracias, el agradecido soy yo. Bueno, te cuento un poquito porque ya me están solicitando, como no puede ser de otra manera, cuando uno tiene un contacto muy bueno,
la familia El Requesi. asado, Sergio. Exactamente, exactamente, Miguel. A ver, yo no sé hacer asado, pero conozco un asador muy bueno y voy a tener que ir a buscarlo hasta la casa de él. Está Bueno, bien. la experiencia del SDR, es así. Para toda la gente que dice no tengo equipos y qué sé yo, bueno, fue por necesidad. Ya tenía un SDR hacía rato, jugaba con él, veía los equipos que reparaba, porque reparo un poquito, y de golpe empecé a escuchar con el SDR los satélites de banda lateral, porque no tenía en ese momento nada en banda lateral para escuchar satélites. Y comencé a escuchar el FO29, que era en ese momento el único satélite eh, que escuchaba, ¿no? Y cuando conseguí, bueno, el multimodo de VHF lo pude operar. Pero fue por una necesidad y resultó que es una experiencia muy buena, o sea, es no me sale la palabra, ¿viste? Como cuando Y uno no le puedes sale. seguir, Sergio, las Una señales opción. son, las señales de NSDR son a la par, siguen siendo buenas para el seguimiento del satélite en comparación con el multimodo. En comparación con un multimodo que yo he operado de colegas y amigos, multimodos en radio, ¿no? El SDR tiene muchas ventajas más que la radio común, a menos que sea una radio nueva que tenga el waterfall o que vea todo el Claro, espectro. lo ves, genial. Claro, entonces yo veo todo el espectro de donde transmite todo el transponder, yo veo todo el transponder, ajusto el SDR para que me muestre todo el transponder y yo veo si hay una, dos, tres estaciones sobre el transponder. Genial. Generalmente por Argentina hay una sola estación o a lo sumo dos, pero, pero las veo, esa es una ventaja enorme. Yo pensé que el SDR era un poco sordo al principio. Pensaba que era muy sordo, que iba a tener que a poner amplificadores en las antenas. De hecho, armé un par de MAR 1 y un MAR 2 para ponerlo en la antena. Al principio lo alimentaba con una batería allá arriba en la antena. Autoconstruida también. Yo estoy trabajando todos los satélites, pero absolutamente todos los satélites, con cinco elementos en UHF para recibir y 3 elementos en VHF para transmitir. Con eso es súper suficiente. Yo hice un contacto con Estados Unidos, bueno, no me acuerdo ahora, por supuesto no me voy a acordar el indicativo Whiskey 5, Charlie Bravo Fostro, ¿no? Con esa Ah, configuración, el bueno, FDR. Whisky, sabéis que Sergio, él estuvo también en la net, él es cubano. Sí, sí, sí. Él es cubano, sí, él estuvo porque él tiene un indicativo Charlie Oscar 6, Charlie Bravo 9, él estuvo hablando de Sí, sí, antenas sí, yo lo conozco. y estuvo en la net, antes, un poquito después bueno, de salir de Cuba, pues, llevaba meses nada más en Texas, en el estado de Texas, llevaba unos meses nada más y hizo la net, hablándonos de satélites también, precisamente desde Texas, ese colegio. Y Sergio, una pregunta. ¿Cómo haces utilizas el CAT automático, lo haces manual, el SDR, o cómo lo manejas? No, no, al SDR, yo uso el SDR Sharp como software, ¿no es cierto? Y lo manejo con el mouse, o sea, Cliqueas en el fold, no, en la Te- te- cascada, en la sí. frecuencia que recibís. No utilizas porque hay algunos programas que te manejan incluso el SDR en automático con el sí, CAT ya preprogramado. sí, 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 sí. Yo lo conecté vos decís para corregir el Doppler. Lo he Efectivamente, sí, conectado, el corrección de Doppler, sí. correcto, lo he conectado a el Orbitron. Funciona muy bien, pero bueno, Miguel sabe, a mí me gusta hacer todo manual.
como el pan, como el amor, todo hecho a mano. Muy bien. Sí, señor. Así que me gusta operar todo a mano. De hecho, no tengo rotores, todo es a mano. Y Sergio, te hago una pregunta, Sergio, importante porque con respecto al SDR que yo no conozco, en cuanto a señales espurias o interferencias, ¿no vas proclive a recibir ese tipo de señales o no? ¿O recibís una señal relativamente pura? Sí, es una muy buena pregunta, Miguel, porque me había olvidado ya de eso. Tuve muchos problemas al comienzo, pues lo sabés, con el FO29, que mi portadora en VHF me borraba todo el espectro de UHF al trabajar en modo J. Claro, Este, el JA. claro, me borraba todo el espectro de recepción y no sabía ni dónde estaba, ni me escuchaba a mí mismo, ni nada, hasta que, bueno, armé un filtrito de banda, como el SDR Claro. no tiene ningún tipo de filtros. Armé un filtrito que es la mitad de un duplexor. Viste que en internet Sí, hay sí, unos sí. filtritos. Sí, los Bueno, vi. Y una carga fantasma en una de las salidas, claro. sí, bueno, eso ¿No? sí tenés duplexor. Eso sí tenés Claro. duplexor como vos lo usás, dos duplexores Sí, y una carga fantasma en la punta suelta. Yo sí. lo armé, hice las bobinitas, puse los Qué capacitores, grande, qué grande. los ajusté exactamente para la frecuencia del transponder del satélite, ¿cierto? Y bueno, me da muy buen resultado. Yo te digo que yo saco la trampa esa, que es una trampa, ¿no? Saco la Claro. trampa y no veo más nada, a menos que separe las antenas aproximadamente 6 metros, que más o menos ahí. Pero eso es problema del SDR. El SDR, el no tener filtros, que produce ese tipo Sí, a veces, de Sergio, también ocurre con las broadcasting de FM cercanas a la VHF. Claro, claro. Algunos SDR, sobre todo los más económicos, no tienen filtros y te provocan o bien armónicos, espurias, etcétera, etcétera, que para una señal bajita como es la de un satélite es bastante complicado. Eso es lo que mi experiencia. De todas maneras, lo que hiciste es lo correcto. Yo creo que un filtro te ha evitado todo ese tipo de interactuaciones, ¿no? Entre las dos bandas. Correcto. Bueno, mira, acá gracias a un amigo muy especial que fue profesor mío también, que es Lito D'Angelo, que él hace el service a todas las FM de acá de Santa Fe, de la zona. No tengo mucho problema con las FM. Están, están todas muy bien ajustadas. eh, muy rara vez he tenido problemas con las FM. Sí, tengo un pequeño problemita ahora con una broadcasting de AM en 40 metros, pero muy de vez en cuando, cuando ellos tienen mucha humedad, que es una emisora que está cerca de las vías del ferrocarril que pasan por atrás de casa. Y no, en satélite no tengo problemas con las FM, no. Lo que sí he escuchado son muchos, como Miguel un día renegó, como Miguel un día renegó, el plan de bandas por ahí no se respeta mucho y hay muchos colegas que transmiten sobre la subida de los Claro. satélites. Es un problema eso, claro. Inclusive, Claro. inclusive acá en Santa Fe me han contestado en directo varias veces mientras yo estaba llamando en el satélite. Claro. Increíble, Miguel, increíble. Mirá, yo llamaba y llamaba noches y noches enteras sobre el SO50 sin respuesta. Mirá lo que es hoy el SO50, no se puede meter un bocado, tenés que tener polenta Sí, sí. y tenés que fecharlo para poder entrar. En esa época yo llamaba y llamaba en el SO50 sin respuesta. A veces, bueno, salías vos o PY5 Lima Fostro o algún otro colega viejo satelitero. O sea, a ver, para que no quede mal. ¿Satelitero viejo o viejo satelitero? No, satelitero viejo. Claro, Sí, claro, claro. Bueno, ya. Sergio, gracias por el. No queremos entretenerte y sé que es un horario para un poco introspectivo Sí, para ustedes allá, ¿no?
la Argentina. Pero muy amable, gracias por haber compartido tu experiencia. La verdad que es complicado la frecuencia de los satélites de bajada. Recuerdo alguna experiencia de algunos red de taxistas, no sé si de Indonesia o algo así, que coincidía, y como ellos tenían mucha actividad, hasta salían por el satélite y nadie les dijo nada hace poco, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad que... una pregunta, Miguel, ¿cómo es había un problema también, José, es verdad lo que decís, que hay satélites donde no tienen subtonos, el Bravo Yankee 70, por ejemplo, creo, o algún otro satélite de FM, no tienen subtono en la subida, entonces es verdad, cualquiera que esté operando en esa frecuencia sale a través del satélite. Y bueno, mención especial son los satélites americanos militares que usan, sobre todo en Brasil, que los de 200 megahercios aproximadamente. Bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Ahí habría para dedicarle un programa completo, yo creo, ¿no? Chicos, pero bueno. Los interrumpo un segundito, los sigo escuchando en el auto, Lo sigo escuchando en el auto. Miguel, un fuerte abrazo. José, muchísimas gracias por haberme dejado entrar un ratito. La verdad que estaríamos horas y horas hablando no solamente de esto, sino de otras bandas y otros modos. Como Miguel dijo ahí, en los modos digitales, que es lo que se viene, que estamos también un poco activos ahí. Por ahora, como por acá no hay kilociclos para equipos, estamos haciéndolo a través de el maní, el Note, en digitales. Y he escuchado, para que comenten un poquito, he escuchado estaciones digitales sobre satélites. Las he escuchado, no he visto, no he escuchado qué es lo que dicen, pero sé que alguien está haciendo pruebas sobre satélites con señales digitales. Sí, bueno, te puedo decir que ha habido en D-Star, en la modalidad D-Star, hay un satélite, no sé cuál es, que tiene un ancho de banda suficiente para soportar no sé si la O7 o el 19, no sé muy bien qué satélite es, tiene un ancho de banda muy grande y permite la comunicación en D-Star, en digital. Y luego están las digitales digamos de texto, de FT4, todo eso, que no hay nadie en Argentina que trabaje ahora mismo FT4 en satélite. Creo que hay una estación de Venezuela, americanas y creo que un brasileño. Ahí prácticamente Miguel era como al principio del satélite, ¿no? Una pregunta, Miguel, ¿cómo es la llamada del satélite cuando sabes que estás llegando y no hay nadie? Esa soledad bueno, gracias a que te puedes autoescuchar, ¿no? Pero muchas veces llamas, sabes que estás llegando al satélite, pero no hay nadie. Raramente claro. Es así. No, lo que yo te comentaba es DMR. He escuchado estaciones DMR sobre el satélite. Eso es un poquito más complicado por el tema de la doble slop. Tiene que haber un sincronismo, pero bueno, sí es posible. Puede ser. Todo funciona dentro del ancho de banda. Si el satélite te permite ese ancho de banda, es posible utilizar. El DMR es bastante, perdón, ¿no? Estamos hablando encima, Dios mío, perdón. El DMR es bastante angosto y yo creo que puede permitir una comunicación, habría que hacer. De hecho, alguien está haciendo algunas pruebas. Bueno, chicos, los escucho y sigo por acá, por favor. Sigan, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por hacerte presente, como dicen los muchachos, y un gran abrazo, Sergio. Gracias. Por favor, continúen con el tema de la difusión de este maravilloso hobby. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para los dos. 7-3, chao. 73. La experiencia, vos me hacías una pregunta, no, es frustrante, ¿no? Es frustrante, llamar, yo me he pasado llamadas de Oscar 7, que el Oscar 7 al tener ese footprint tan elevado,
te permite, hay pasadas de 20 minutos, y he estado 20 minutos llamando y sin que nadie te conteste, ¿no? Es realmente frustrante. No sé por qué, bueno, que quizás es estar. Hoy no pasa eso, hoy no pasa eso. Hoy, quizás los días de semana, por un tema el satélite también tiene un tema, yo lo sufrí eso, yo lo sufrí en este tema de la pasión. Yo vivía con el traqueador del iPad, que es chiquitito, y me lo ponía, iba a almorzar con mi familia, y me llevaba el iPad, y cuando estaba a punto de ver una buena pasada, discúlpenme, bajo 5 minutos, y porque yo tengo mi estación en el garage, en la planta baja, y me perdía, y le he dedicado mucho tiempo en estos años, le he dedicado mucho tiempo a esa radio, y se los he quitado a mi familia también, y hasta ese extremo de sacar, de llevar, de estar de tenerme anotada un pase en un horario de una reunión, o que estaba con una reunión de amigos, o que estaba almorzando, y entonces es muy frustrante tener una buena pasada y que no haya nadie, y afortunadamente esto pasaba mucho los días de semana, donde la gente no sale inclusive por un tema laboral, ¿no? Los fines de semana hay mucha, bueno, como lo notarás en la radio también, ¿no? Los fines de semana hay mucha más actividad. Así es. Hay mucha más actividad en la radio. En los satélites pasa más o menos lo mismo. Y afortunadamente hay más gente ahora. Bueno, pues nada, a ver si se animan ahí en FT4, algún argentino que tenga interés. Dos Delta Papa Whisky, Juan Carlos lo está intentando, creo. Tiene el problema, ¿no? Que él tiene que mejorar el tema del Doppler, por ese tema de lo difícil que se hace si no está bien sincronizado eso. Pero él creo que está haciendo alguna experiencia, Él creo que está haciendo alguna experiencia en FT4. No sé si alguien más quiere hablar, pues le doy la palabra, que me lo indique así. Tiene esa opción ahí en el perfil para que le abra el micrófono. Y bueno, adelante, si quiere hacer algún comentario o simplemente presentarse. Bueno, Miguel, pues yo creo que ya llegado este momento, te agradezco el tiempo y mil disculpas por ese asadero y que hoy le robaste el tiempo también a la familia. Yo sé que cuando No. Bueno, tomó la posta a mi hijo, tomó la posta a uno de mis hijos en la cocina hoy. Bueno, okay. Así que me va a deleitar con alguna delicia de cocina de ellos. No, José, en serio, te agradezco a vos, a ti, a todos los integrantes de este grupo por aceptarme y por permitirme hablar con ustedes un rato y compartir algo de mi experiencia. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, José. 73. Gracias. Y estamos también el próximo NET. Hay un tema muy afín a lo que hemos hablado del APRS satelital. Y bueno, si quieres acompañarnos, quizá también puedes aportar tu experiencia, que es muy interesante. Por supuesto, voy a estar ahí escuchando. Pero esta vez con la computadora con el teléfono al lado de la parrilla. Está bien. Bueno, un saludo, 73. un saludo grande. 73. Chao. 73.